18 minutos para que sea la 1 de la tarde, tiempo de entrar en contacto con la empresa. Por gentileza, ya saben, de Ficolsa Asesores, hoy con un tema muy interesante, los impagos, interesantísimo para toda empresa, sobre todo que se dedica a vender sus productos y que evidentemente ahí está su razón de ser, el poder cobrar lo que vende. Este es un tema que hoy estará a cargo de Francisco Javier Lara López y David Muñoz Belmonte, letrados en ejercicio que están aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aunque por supuesto también tendremos noticias de actualidad empresarial, nos las traerá Hortensia González, abogada del despacho Ficolsa Asesores. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y Rosa Alcázar, economista del despacho de Ficolsa Asesores, que ha estado en Facebook, en las redes sociales, recogiendo las principales preguntas de los oyentes. Así es, buenos días. Buenos días, y que también nos las contará ahora después. Vamos a comenzar con el tema de la semana. Si te parece, David, puedes comenzar tú comentándonos este espinoso y delicado asunto. Creo que es lo primero en lo que piensan muchas personas a la hora de emprender, de poner en marcha un negocio. ¿Cómo me voy a asegurar que me paguen? Pues sí, desgraciadamente la situación de impago y de morosidad ya no solo afecta a las grandes empresas, cuyo nivel de operaciones es muy alto, sino que también afecta ya a la pequeña y la mediana empresa. ¿Cómo puede uno evitar el impago? Pues cada vez tiene más importancia el que el empresario realice un estudio previo de solvencia de aquellos terceros con los que se va a relacionar comercialmente. Es importante tener en cuenta la experiencia del propio empresario, pero también existen otros medios para poder analizar ese riesgo. Hay empresas como por ejemplo Ficolsa que tiene la posibilidad de dar ese servicio a sus clientes y son capaces pues de analizar y elaborar un informe financiero y comercial de la empresa. Pueden informar al cliente sobre si la empresa con la que se va a relacionar está incluida en un registro de impagados como el RAI, o incluso pues informar si tiene pendientes alguna reclamación judicial o algún expediente administrativo sancionador. También cualquiera puede acudir a un registro público, como puede ser el registro mercantil o el registro de la propiedad, para conocer la situación económica o patrimonial de cualquier empresa. También es importante, además de hacer ese análisis, que la relación comercial esté bien documentada, es decir, que la relación comercial esté amparada en un documento, que uno cuando realiza una entrega de mercancía o presta un servicio obtenga el albarán, facturas, albaranes, se emita la correspondiente contratos. Factura, porque todo eso nos va a ayudar en una futura reclamación. Una vez que se realiza este trabajo que corresponde al empresario, a pesar de que se pase este filtro, el cliente pues puede dar lugar a un impago. Entonces, ¿cómo se inicia la reclamación? En principio debe haber una reclamación extrajudicial. Antes de acudir al juzgado hay que intentar requerir de pago al deudor. ¿Cómo se requiere de pago al deudor? Pues a través de un escrito sencillo en el que se haga constar el origen de la deuda, el importe de la deuda, y se haga constar también un medio en el que o por el que el deudor va a poder hacer ese pago. Pues por ejemplo, el mismo número de cuenta que aparezca en la factura que el empresario ya habrá emitido. Y se le da un plazo prudencial para que atienda al pago, y se le advierte de que en caso contrario pues se va a interponer la reclamación judicial correspondiente. Es un asunto, como hemos visto, hay que, sobre todo con los grandes clientes, saber si estamos negociando con gente, por así decir, de fiar, pero suponemos también que cuando hay un volumen de clientes pequeños y muy abundantes, será mucho más difícil controlarlos. Se puede producir, de hecho muchas empresas lo sufren, ese impago, se llega a la vía extrajudicial que nos has comentado, pasa ese tiempo prudencial. ¿Y cómo tenemos que recurrir? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llegamos a los tribunales, por así decir? Bien, una vez que se agota la vía extrajudicial, pues hay que analizar si conviene acudir a la reclamación judicial, por lo que seguidamente luego veremos. Para analizar qué procedimiento es el correspondiente hay que ver qué documentación tenemos. Si la deuda se encuentra reflejada en un título cambiario, que son el pagaré muy habitual o la letra de cambio o un cheque,
Estos títulos nos van a permitir acudir a un juicio especial, que es el juicio cambiario, y es un juicio además privilegiado. ¿Por qué? Pues porque se le da un plazo muy breve por parte del juzgado al deudor para pagar, un plazo de 10 días, se le requiere de pago en 10 días, y ya el juzgado pues acuerda un embargo preventivo sobre los bienes del deudor. Si en ese plazo de 10 días no paga, pues el juzgado lo que va a dictar es una resolución en la que ya se va a despachar ejecución y se va a trabar embargo. Puede ocurrir que también el deudor en ese plazo de 10 días se oponga, pero es una oposición que tiene o se hace por motivos limitados por parte de la ley. Se va además a ventilar muy rápido por parte del juzgado a través del trámite del juicio verbal, y en un plazo de 10 días se dictaría sentencia. ¿Qué ocurre si no tenemos documentada esa deuda en un título cambiario, en una letra de cambio, en un pagaré o en un cheque? Pues hay que acudir a otro procedimiento. El más habitual y que se ha extendido mucho es el proceso monitorio. Se ha extendido mucho pues porque es un proceso que permite al acreedor acudir a una reclamación judicial sin la necesidad de abogado y de procurador. Entonces, en estos casos, el cliente lo que puede hacer a través de un escrito muy sencillo es reclamar la deuda, en donde se tiene que identificar al acreedor y el deudor, el origen de la deuda, su importe, y tiene que aportar algún documento que justifique la existencia de la deuda, como puede ser el albarán o la factura del que antes habíamos hablado y por eso le dábamos importancia. ¿Qué ocurre en este procedimiento? Se le da un plazo de 20 días al deudor para que en ese plazo de 20 días pague o se oponga. Si no paga ni se opone, entonces el juzgado dicta una resolución que es una condena al pago. Si se opone, el juicio o el proceso monitorio se va a transformar en un juicio verbal automáticamente o en un procedimiento ordinario, dependiendo de la cuantía que se está reclamando. ¿Esto qué es lo que determina? Pues que el espíritu o la finalidad que se perseguía en realidad con este proceso monitorio no se alcanza en muchas ocasiones. Por tanto, cuando sospechemos que el deudor se va a oponer a este proceso monitorio, nuestro consejo es que no se pierda tiempo en el proceso monitorio, sino que se acuda directamente al proceso ordinario, verbal u ordinario, en función a la cuantía, para reclamar esa deuda. Como estamos viendo, es un proceso complejo que conviene que haga que el empresario se asesore. Sobre todo comentabas antes sobre si merece la pena emprender un procedimiento para recuperar una deuda, para conseguir cobrar lo que legítimamente se nos adeuda. Porque con toda esta legislación, sin embargo, parece que, por lo menos comentábamos antes de comenzar el programa, parece como que no es demasiado suficiente, que hay muchos impagos que se quedan en forma de una sentencia que al final pues no sirve para nada, porque hay una insolvencia, porque hay una serie de cuestiones que yo creo que Francisco Javier Lara nos las podría explicar. Vamos a ver, lo que acaba de describir David es una situación que culmina con la sentencia. Una sentencia es una resolución judicial que una vez que gana firmeza, es decir, cuando ya no cabe ningún recurso ordinario frente a la misma, se convierte en un título de ejecución. El procedimiento declarativo que acaba de describir David termina cuando el juez reconoce al acreedor su derecho a cobrar, y a partir de ahí empieza un nuevo procedimiento, que es el procedimiento de ejecución de la sentencia que se ha dictado. Es en ese momento cuando la labor de previa investigación de la solvencia patrimonial del deudor puede dar mucha luz acerca de cuáles son los cauces a seguir, fundamentalmente la designación de los bienes a embargar. David ha descrito con bastante tino y de una forma muy resumida lo que sucede y cuál es el íter o el camino que lleva la demanda desde que se presenta hasta que se dicta sentencia. Pero hay una cuestión fundamental, y es el tiempo que transcurre desde que se presenta esa demanda hasta que se dicta esa sentencia. En un procedimiento de una reclamación de cantidad que se ventile por los cauces del procedimiento ordinario, es un procedimiento de carácter contradictorio que supone demanda, contestación, audiencia previa, señalamiento del juicio
y dictado de la sentencia. Habitualmente nuestros juzgados tardan aproximadamente entre unos 8 y 12 meses en dictarse esa sentencia que es susceptible de recurso de apelación en aquellos casos que la cuantía así lo permita, y a partir de ese momento, salvo que estemos hablando de una reclamación de más de 600.000 euros, la sentencia devendría firme por la resolución dictada, otra sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. ¿Qué sucede desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia? Lamentablemente, salvo que concurran unas circunstancias muy concretas que permitan la adopción de medidas cautelares, el acreedor no puede más que seguir la tramitación del procedimiento. Dicho en otras palabras, seguimos sin cobrar. Se sigue sin cobrar. Que pueden hacer mucho daño. Se sigue sin cobrar, y ha citado una palabra que desgraciadamente es el mal de nuestros días, es la insolvencia. La insolvencia, en realidad, la insolvencia es una situación económica que acaba traduciéndose en un estado jurídico en algunas ocasiones. Es el tan de moda hoy y concurso de acreedores. En esa situación, ¿qué sucede? Sucede que el procedimiento que acaba de describir David y que yo he puesto por fase o por momentos procesales, ese procedimiento continúa hasta el final. Es decir, alguien que ha solicitado una reclamación a través del juzgado para que se condene al pago de una deuda, tiene que continuar su procedimiento hasta que se dicte sentencia. Y entonces sí que surge una peculiaridad muy importante. La sentencia no se puede ejecutar. Declarado el concurso, no cabe ejecución de sentencia. Obliga al acreedor a tramitar todo un procedimiento y después acudir al procedimiento concursal. Pero no solamente eso, sino vamos a imaginar que el procedimiento se tramita con una celeridad grande y la sentencia es de fecha anterior a la declaración de concurso, que es la situación jurídica de la insolvencia. En ese momento se inicia la ejecución, pero también se suspende la misma cuando se dicta la declaración de concurso. Estamos pues en una situación en la que quizá las reformas legislativas que se están poniendo en marcha aconsejarían esclarecer un poco mejor todos esos procesos, porque claro, la situación patrimonial de quien nos debe dinero en tanto tiempo puede cambiar o puede dar pie a mudar dinero de un sitio a otro. Las investigaciones patrimoniales suponemos que a veces serán exhaustivas, pero a veces podrán no serlo. Sí, ahí hay una cuestión fundamental que en rara ocasión, porque es algo que hasta ahora es una medida excepcional, son las medidas cautelares. Las medidas cautelares forman parte de lo que ya se llama en algún sector de la doctrina como justicia cautelar. Cuando el título reviste una apariencia de buen derecho, cuando hay lo que se llama periculum in mora, cuando se produce el temor de que la duración del procedimiento pueda frustrar las expectativas de cobro, en ese momento, de una forma motivada y separada, el acreedor puede solicitar del juez que adopte una serie de medidas que garanticen que la sentencia se puede cumplir, porque si no, una justicia sin justicia cautelar difícilmente puede ser una verdadera justicia. También es muy importante lo que decía David, la documentación de la deuda, porque la apariencia de buen derecho va íntimamente ligada a cuáles los títulos de los que se dispone. No es igual un contrato, un presupuesto, un albarán de entrega firmado y una factura que no tener más que un cargo en cuenta. No es igual un título cambiario, porque David citaba el pagaré. El pagaré es un título que tiene grandes ventajas porque dice un pagaré. Y yo animo a cualquier empresario que lo lea. Dice, por este pagaré me comprometo a pagar. Esa expresión, por este pagaré me comprometo a pagar, significa que se está asumiendo esa deuda. Y eso dota de garantía el cobro. Se nos va el tiempo, como siempre, con esos temas tan apasionantes, sin duda, más apasionantes para quien está intentando montar una empresa que para otras personas, pero que sin duda nos puede suceder a cualquiera, aunque no seamos empresarios. Tenemos noticias que comentar también, los vamos a hacer con Hortensia rápidamente. Vamos a ver, Bankia. Pues sí, tenemos novedades porque minoristas titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada tienen hasta el 30 de junio de este año para presentar sus solicitudes y de esta forma participar en el proceso de arbitraje. Defensa de los consumidores. El Gobierno prevé aprobar una modificación de la normativa de defensa de los consumidores para aumentar las garantías en la contratación de los servicios más usuales, como son la telefonía, la luz, el agua, el gas y las compras por Internet. Muy interesante este último asunto. Sí. Sector de la construcción. Pues en este apartado la patronal y los sindicatos de la construcción han pactado la congelación salarial
salarial para el año 2013 para los más de 800.000 trabajadores afectados. Y más de. Entre 2009 y 2012, la financiación de la investigación y desarrollo cayó más de un 31%. La guerra de la comida a €1 ha estallado. Efectivamente, el titular, bueno, pues lo dice, los restaurantes de comida rápida se lanzan a competir por un público de poder adquisitivo medio que busca precios cada vez más bajos. Marcas como Rodilla, Pans & Company y Burger King se han apuntado el tanto para llenar los días de menor afluencia a sus establecimientos para atraer a un público diferente o por mera supervivencia. Reforma laboral. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre este tema y el primer fallo ha sido anular el ERE del primer recurso en relación con los despidos que le ha llegado, tras la aprobación de la nueva normativa, debido a que la empresa no entregó a los trabajadores afectados la documentación debida. Descenso demográfico. El éxodo de extranjeros propicia la primera caída demográfica en 17 años. En 2011 y 12, las inscripciones netas de extranjeros fueron negativas. Aplazamiento de deudas. El volumen de solicitudes para aplazar el pago de la deuda tributaria alcanza un nivel nunca visto. Los datos de Hacienda son ilustrativos. En 2006, las empresas pidieron retrasar 2.885 millones en impuestos. En el 12, esa cifra alcanzó los 17.595 millones. ¿Y las pensiones? El informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones no plantea un catálogo de reforma cerrado, pero lo que sí que deja claro es que dicho factor debería afectar a pensiones iniciales y existentes. Y muy rápidamente también algunas de las preguntas en Facebook con Rosa Alcázar. Nos preguntan si es posible recuperar el IVA repercutido de esas facturas que hablamos que son impagadas. Sí, sí es posible recuperar ese IVA. Actualmente la agencia tributaria lo que exige es la admisión a trámite de la demanda. También se exige como requisito fundamental que haya transcurrido un plazo de 6 meses desde que se produce el devengo del impuesto sin que se haya cobrado la deuda. Esto para empresas con un volumen inferior a 6 millones de euros. Será de 1 año ese plazo para empresas con un volumen superior. Y por último, que el destinatario, lógicamente, sea un empresario o un profesional y que la cuantía de la deuda, excluido el IVA, supere los 300 euros. 25 segundos para otra pregunta. Pues difícil, porque un cliente nos pregunta que va a suministrar mercancías y le han ofrecido como medio de pago el confirming. Y querría saber cómo, sí, de qué se trata y en qué Bueno, el confirming es un medio de pago muy seguro. Actualmente se trata de una operación triangular en que interviene un cliente y un proveedor y una entidad financiera. El proveedor es el que ha entregado la mercancía o prestado el servicio al cliente y este último es el que negocia con un banco una línea de crédito para que se descuenten o se anticipen el pago de sus facturas. Por lo tanto, el que paga en definitiva es el banco y es un medio de pago muy seguro. Pues muchas gracias por acompañarnos y la próxima semana tendremos más temas empresariales.